Nunca pensé que doblar la ropa sería lo último que haría con normalidad en mi casa. Acababa de alisar el cuello de la vieja camisa de trabajo de Mark, la que seguía lavando aunque no la hubiera usado en meses, cuando se me acercó y me lo dijo como si fuera un favor: haz las maletas, mamá. Te vas a una residencia de ancianos la semana que viene. Así, sin más. Sin preámbulos ni concesiones. No se inmutó. No dudó. Y, lo peor de todo, parecía orgulloso. Es mejor así, añadió. No puedes vivir solo a tu edad. Miré más allá de él, hacia el pasillo. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Cajas. Mis cajas estaban apiladas justo dentro, etiquetadas con su letra: cocina, armario, baño, mamá. Vi el portapapeles que sobresalía de su bolso de cuero sobre la encimera. Unas letras negras y gruesas me devolvieron la mirada: contrato de transferencia de propiedad, con mi dirección completa debajo. La habitación se volvió borrosa por un segundo. Pensé que era mi visión, pero luego me di cuenta de que era mi respiración, superficial, tensa. Mark, dije lentamente, ¿dónde conseguiste esos papeles? Se encogió de hombros, como si estuviéramos hablando de la compra. ¿Qué importa? Ya me encargué yo. Me dio la espalda, entró en la cocina y se sirvió un vaso de jugo, como si no hubiera destrozado 38 años de maternidad con una sola frase. Se me revolvió el estómago. Quería gritar, sacudirlo, preguntarle en quién demonios se había convertido. Pero sabía, en el fondo, que no era algo repentino. Era algo ensayado. Se había estado preparando, posicionándose, despojándome silenciosamente de derechos que ni siquiera sabía que estaban en juego. No te preocupes, dijo por encima del hombro. El sitio es bonito. Tienen bingo en una sala de televisión. Tendrás compañía. ¿Compañía? Como si fuera un niño pequeño que necesitara compañía para jugar. Miré la sala, mi sala. La que pinté tras la muerte de su padre. La del sillón donde cuidé mi cadera hasta que se recuperó. La manta que tejía a crochet mientras él dormía en mi sofá entre trabajos. La habitación que me había acogido durante el dolor, la vejez y la maternidad. Y en ese momento lo vi como se había convertido, una sala de exposición. Él ya había decidido que yo no pertenecía allí. Me ardían los ojos, pero no lloré. Me puse de pie lentamente, con una mano apoyada en el respaldo del sofá para estabilizarme. Todavía sostenía esa camisa, su camisa. No me voy, dije en voz baja. Se burló. Ya lo hiciste. Solo que no lo sabías. Y tenía razón. No lo sabía. Pero ahora lo sabía. Y descubriría cuán profunda fue su traición. Porque, fueran cuales fueran los documentos que tuviera, olvidó una cosa: nunca firmé nada. Y esa casa, todavía tenía mi nombre. Esa noche no dormí, la verdad. Me quedé en la cama con las luces apagadas, mirando el ventilador del techo, que giraba despacio, como si tuviera tiempo de burlarse de mí. La casa crujió como siempre, madera vieja, tuberías conocidas, pero ahora se sentía diferente, como si contuviera la respiración. No dejaba de pensar en esas cajas. Las empacó antes de decírmelo, como si mi palabra no importara, como si ya me hubiera ido. Alrededor de la 1:40 de la mañana, oí su voz. No estaba intentando fisgonear, simplemente estaba despierta, todavía sentada en la cama con las rodillas pegadas al pecho como una niña. Estaba en la cocina, al teléfono. La forma en que bajó la voz me lo dijo todo. Ella ni siquiera lo sabe todavía. Es un trato limpio. Oferta en efectivo, sin inspecciones. Solo tengo que sacarla primero. Me enderecé, con el corazón latiéndome con fuerza. Es un peso muerto, dijo,
como si hablara de trastos abandonados en un garaje. No puedo seguir cuidándola, tío. Está vieja. Esta casa está desperdiciada en ella. Un peso muerto. Las palabras se asentaron en mi piel como escarcha. Solía traerme té caliente cuando tenía gripe. Una vez me quedé despierta 37 horas seguidas en la sala de espera de la UCI cuando tuvo aquel accidente de coche en la universidad. Lloró en mis brazos después de su divorcio, se aferró a mis hombros como si fuera el único ancla que le quedaba en el mundo. Ahora era un peso muerto. Me deslicé fuera de la cama y me dirigí a mi cómoda, en silencio, con cuidado. El suelo crujió en ese punto cerca de la ventilación, pero sabía cómo pasar. Abrí el cajón de arriba y busqué debajo de los viejos álbumes de fotos y las estampas. La copia de la escritura había desaparecido. Revisé de nuevo, saqué todos los recibos viejos, todas las tarjetas de cumpleaños, todos los estados de cuenta del seguro que tenía guardados, nada. Guardaba el original en una caja ignífuga en el banco, pero tenía una copia aquí, por si acaso. Se la enseñé una vez cuando actualizamos la información del impuesto predial. Sabía dónde estaba, y ahora había desaparecido. Me temblaban las manos. No solo me estaban moviendo, me estaban borrando, y él pensó que lo dejaría. Cerré el cajón lentamente y me recosté en el borde de la cama. Tenía la boca seca. Sentía como si el pecho se me hubiera encogido 2 tallas. Me quedé mirando la sombra de mi mano en el suelo y me pregunté cómo un niño que crié podía convertirse en alguien que me viera como una barrera en lugar de como una madre. No lloré, todavía no. Porque me di cuenta de algo más importante, él no me tenía miedo. Pensaba que ya no tenía fuerzas para luchar. Y precisamente por eso iba a ganar. A la mañana siguiente, salí al patio trasero, no porque quisiera regar nada, solo necesitaba respirar donde el aire aún recordaba quién era. La manguera seguía enrollada cerca del porche. La tierra bajo los rosales se había endurecido desde la semana pasada, cuando me arrodillé allí por última vez, deservando alrededor de sus raíces. Planté cada uno de esos rosales yo misma, con mis propias manos. El primero se plantó en la primavera, después de que muriera su padre. Era rojo. Mark lo escogió conmigo en el vivero, dijo que el rojo era fuerte. Tenía 12 años. Ahora me llama peso muerto. Me quedé allí, mirando los guantes de jardinería desteñidos que había dejado en el banco, los mismos que usé el verano pasado, arrodillado en la tierra con las rodillas doloridas y los huesos frágiles. Porque esta casa era mía, mi paz, mi último rincón del mundo donde aún podía importar. Su padre me lo dejó en su testamento. Recuerdo tener ese documento en mis manos después del funeral, aferrándome a él como a un salvavidas. No teníamos ahorros, apenas seguro, solo esta casa, una casa de 2 habitaciones destartalada, con canaletas en mal estado y azulejos agrietados, pero era nuestra. Me lo dejó a mí porque lo sabía. Sabía que lucharía para mantener a Mark estable y con los pies en la tierra, y lo hice. Dios mío, lo hice. Hice doble turno en el restaurante. Empaqué almuerzos con mantequilla de cacahuete de marca genérica y escribí notitas dentro, tú puedes. Orgulloso de ti. Le remendé los vaqueros y le dije que aún podía ir a la universidad. Vendí las joyas de mi madre para pagar sus libros de texto. Era mi único hijo, mi único trabajo. Lo sacrifiqué todo por él después de que muriera su padre, no porque esperara una retribución, sino porque eso es el amor. Lo das una y otra vez, incluso cuando te agota. Pero ahora me miraba a la cara y planeaba abandonarme en una residencia de ancianos como si fuera un mueble viejo. Ni siquiera podía odiarlo por ello, todavía no. Porque aún no entendía cómo había llegado allí, cómo ese niño que lloraba al verme llorar se había convertido en un hombre capaz de echarme de mi propia vida. Toqué el rosal más cercano al porche. La etiqueta aún colgaba del tallo,
paz, decía, una suave flor amarilla que apenas comenzaba a abrirse. La ironía casi me hizo reír, pero no tenía gracia, porque no se trataba solo de bienes raíces. Se trataba de borrar algo. Quería la casa, sí. Pero más que eso, quería liberarse del peso de quien era yo, la mujer que recordaba demasiado, que ocupaba espacio, que aún tenía raíces aquí. Me arrodillé lentamente, con las rodillas rígidas y los dedos en la tierra. Cavé un poco, solo para sentir algo sólido, y le susurré a nadie más que a la maleza y a los gusanos: «Crees que no lucharé porque estoy callada, pero callar no significa que esté acabada». No iba a suplicar dignidad. Iba a reclamarla poco a poco, documento a documento, porque esta casa, estas rosas, no fueron simplemente plantadas, se ganaron. 2 días después, me senté frente a Nora en el restaurante local, con el café temblando en la taza. Habíamos sido amigas desde la prepa, cuando aún creía que un buen corazón era todo lo que se necesitaba para estar a salvo en este mundo. Nora se había casado joven, había trabajado en la oficina de títulos de propiedad del condado durante 31 años y se había jubilado con una pensión y una memoria nítida. Siempre tenía esa risa que podría atravesar un funeral. Pero hoy, su rostro estaba sereno, concentrado. No le había contado todo por teléfono, solo le pedí que nos viéramos y le dije que necesitaba entender cómo se podía vender una casa sin que el dueño lo supiera. Revolvió el té una vez, 2 veces, y dijo lentamente: «No legalmente, a menos que alguien haya falsificado algo». La palabra me golpeó como un crujido en la columna. Miré a mi alrededor instintivamente, como si la verdad pudiera resonar demasiado fuerte si no la vigilaba. Había un par de puestos ocupados, ancianos comiendo panqueques, 2 adolescentes hablando por teléfono. Nadie miraba. Nadie escuchaba. Me incliné. ¿Qué tipo de documentos tendrían que falsificar? Los enumeró discretamente: una transferencia de escritura, notariada, verificación de firmas, tal vez un poder notarial si querían hacerlo discretamente. Se me revolvió el estómago. Nunca le di un poder notarial, susurré. Entonces no tenía derecho, dejó la cuchara. Ninguno. Parpadeé con fuerza, conteniendo el ardor en los ojos. Revisé mi cajón la noche que me lo dijo. La copia de la escritura ha desaparecido. Nora apretó los labios. No es casualidad. Negué con la cabeza. Y tenía papeles. Vi la portada. Iba por ahí con mi dirección en su bolso como si fuera suyo. Ella asintió lentamente. No es difícil que parezca oficial, sobre todo si el notario es amigo o si falsificó la firma. ¿Pero qué pasa si aún tengo pruebas?, pregunté. Un testamento escaneado, registros de impuestos, extractos antiguos. Su expresión cambió, se agudizó. Entonces tienes un caso. Me recosté en la cabina, con el asiento de vinilo pegado a mis brazos. De repente, sentí que todos los años que había vivido los tenía en los huesos. Pero también sentí algo más, sentí que mi columna volvía a mí. Nora, dije lentamente, ¿conoces a un buen abogado? Sonrió, apenas un poco, ni una risa, ni siquiera cariño, solo un destello de discreto respeto. Conozco a alguien que odia el fraude y adora el papeleo. Asentí, porque esto no era solo una traición. Era un robo. Y estaba harta de quedarme de brazos cruzados mientras alguien me robaba la vida que había construido con dolor, coraje y tierra de jardín. Hacía casi un año que no pisaba la biblioteca pública. Pero en cuanto entré, sentí como si regresara a una versión de mí mismo que hacía tiempo que no visitaba. El suave zumbido de ordenadores viejos, el aroma de páginas gastadas, algunas cabezas alzaron la vista, entre reconocimiento y curiosidad. Mantuve la cabeza gacha y me dirigí a la última fila de terminales públicas. No había venido buscando consuelo, había venido a investigar.
Me conecté con las manos temblorosas, abrí primero la página web del asesor fiscal, solo para ver los registros de la propiedad. Busqué parcelas. Escribí mi dirección. Ahí estaba. Mi nombre, todavía en la lista. Aún no había ninguna transferencia registrada. Me quedé sin aliento, mitad alivio, mitad pánico. No lo había terminado, pero estaba cerca. Abrí mi correo electrónico y busqué escritura testamentaria, copia escaneada. Allí, escondido en una carpeta que no había tocado en años, estaba el PDF que necesitaba, el testamento de mi esposo, la versión final, firmado, atestiguado y sellado. Recordé el día que lo firmamos, como tosía en cada frase, pero seguía sonriendo mientras me pasaba los papeles por la mesa. Quédate con la casa, dijo. Pase lo que pase, tú construiste esta vida. Tú la terminarás a tu manera. Abrí el documento en la pantalla. Ahí estaba, claro como el agua, mi nombre, único heredero, plena propiedad de la propiedad. Sin hijo, sin copropiedad, solo yo. Descargué una copia en una memoria USB que llevaba en el bolso, una vieja costumbre, no me fiaba de las nubes. Entonces fui un paso más allá. Volví a abrir la página web del condado y busqué no solo los registros de impuestos, sino también la actividad reciente de escrituras. Todavía no había nada registrado, pero sabía que iba a ocurrir. Ya me había dado una paliza, ya presumía de la inspección. Eso significaba que creía haber cerrado el trato. Pero a menos que hubiera forzado algo, a menos que un notario hubiera firmado algo que no debía, estaba fanfarroneando con fichas robadas. Me recosté, mirando la pantalla. Por primera vez en días, me sentí enraizado, como si el suelo volviera a estar bajo mis pies, como si pudiera sentir el peso de mi nombre aferrándose con fuerza al papel que él creía poder reescribir. Si la vendió, falsificó algo importante. Y si eso era cierto, yo no era solo una madre que reclamaba su casa. Era testigo, víctima, demandante. Y mi silencio ya no era protección, era evidencia. Más tarde, ya estaba en el despacho de un abogado. Mi amigo me recomendó al señor Holtz. Su despacho olía a archivos viejos y café fuerte, el tipo de lugar donde la verdad no necesitaba gritar, solo necesitaba firmas y pruebas. Tenía casi 50 años, gafas bajas y una corbata azul marino con manchas de café que no se molestaba en disimular. Me cayó bien al instante. Le di la memoria USB y mi copia impresa del testamento. Apenas habló mientras lo revisaba, solo asintió, pasó las páginas y subrayó. Entonces me hizo la pregunta que me partió el estómago como si fuera un secreto: ¿alguna vez le has cedido un poder notarial a tu hijo? Lo miré con el corazón en la garganta. No. Sus ojos se quedaron fijos en la página, pero vi que algo cambió, su mandíbula se tensó ligeramente y sus dedos dejaron de moverse. ¿Estás completamente seguro? Lo recordaría, dije. He firmado muchas cosas en mi vida, formularios de excursiones, hipotecas, autorizaciones para cirugías, pero eso nunca, ni una sola vez. Él asintió levemente. Entonces tenemos que actuar rápido. Lo explicó con un lenguaje pausado y cuidadoso, de esos que usan cuando saben que la verdad hará más daño que bien. Si presentó una escritura falsa o documentos falsos para iniciar una transferencia, y no hay poder notarial, eso es fraude, fraude inmobiliario, un delito grave. Si hablamos de una propiedad tan valiosa, tragué saliva con fuerza. ¿Qué hago? Abrió una carpeta. Primero, solicitamos una copia certificada de la escritura más reciente al secretario del condado. Luego, presentamos una alerta de fraude y un aviso de rescisión. Asentí, con las palmas húmedas y la columna recta. ¿Qué hace eso? Lo congela todo, dijo. Cualquiera que intente vender o transferir esa casa ahora tiene que responder a una demanda. Todo queda bajo escrutinio.
y si falsificó algo, se sabrá rápidamente. Exhalé lentamente. Mis manos estaban firmes ahora, no temblaban como en la biblioteca, no ardían como en el jardín, simplemente firmes. Él seguía hablando, plazos, procedimientos, declaraciones, pero solo oía esto, tenía tiempo. Tenía la verdad. Y por fin tenía a alguien escuchándome, no para despedirme, no para felicitarme y llamarlo drama familiar, sino para defenderme. Miré la carpeta que tenía delante, mi nombre, mi casa, mi lucha. Por primera vez desde que Mark estaba en esa sala con un portapapeles y la traición en la mirada, supe que no estaba sola. Lo había criado mejor que esto, pero no podía arreglar lo que había roto. Lo único que podía hacer era mantener la línea que él nunca pensó que me atrevería a trazar y asegurarme de que esta vez no pudiera cruzarla. Lo siguiente que hicimos fue ir directamente a la oficina del secretario del condado para ver qué había hecho Mark a mis espaldas. Luces fluorescentes, una hilera de sillas sin nadie sentado, y ese silencio particular que solo se encuentra en edificios donde demasiadas mentiras han pasado por el papel. Le di a la secretaria mi identificación y la dirección de la propiedad. No me hizo preguntas, simplemente mecanografió, imprimió y me entregó un sobre manila con mi nombre. Dentro estaba la escritura actualizada. Le eché un vistazo y se me revolvió el estómago. Allí estaba, mi casa, pero no mi nombre. Cesionario, Mark Travis Ellison. Fecha de transferencia, hace 17 días. Certificada por notario, Laurel Dent. Apreté los dedos con tanta fuerza que la página empezó a doblarse. Conocía ese nombre. Laurel era la exnovia de Mark. Se habían separado hacía más de un año, pero ella siempre había querido ser útil, del tipo de mujer que se consideraba profesional porque se perfumaba demasiado y tenía un portapapeles. Me quedé mirando su firma, audaz y curvilínea. No coincidía con ninguna de las que había visto antes, ni de lejos. El sello parecía auténtico, pero la fecha se desvanecía en el borde, como si alguien la hubiera impreso a toda prisa en una impresora doméstica. Mi abogado, el señor Holtz, lo miró y negó con la cabeza. Es una falsificación flagrante. Lo sabía, dije. Pensó que no lo comprobaría. Holtz no lo dudó. Presentó una notificación de transferencia fraudulenta en ese mismo instante, sellada y enviada a la división de registros. Adjuntó una declaración jurada firmada con mi testamento, la escritura escaneada y una declaración jurada que confirmaba que nunca había autorizado ninguna transferencia. Luego presentó la notificación de rescisión. Fue como dibujar un círculo rojo alrededor del delito. A partir de ese momento, ninguna compañía de títulos, comprador o agente podría tocar esa casa sin ver la advertencia. Esto no le va a gustar, dije suavemente. No tiene por qué hacerlo, respondió Holtz. No estamos pidiendo permiso, estamos corrigiendo un delito. Salí de la oficina con esos papeles apretados en mi bolso. No pesaban nada y lo eran todo. Me quedé sin aliento al salir al calor del verano. El sol calentaba, pero no me sequé el sudor del cuello. Lo dejé ahí. Quería sentir el escozor, porque me recordaba que seguía aquí, que seguía luchando. Y Mark estaba a punto de aprender la verdad: puedes mentir en el papel, pero no puedes superar a la tinta. Esa noche, Mark llegó a casa silbando, como un hombre que camina hacia la victoria, como alguien que creía que el suelo bajo sus pies le pertenecía. Tiró las llaves sobre la encimera de la cocina, abrió la nevera y abrió un refresco. La efervescencia rompió el silencio como si tuviera algo que celebrar. Me quedé sentado a la mesa, doblando un paño de cocina como si pudiera contener mi furia. Entonces lo dijo: el martes vienen a hacer una inspección, dijo, tan despreocupado como siempre, como si me estuviera avisando que el técnico del cable iba a pasar por allí. Solo compórtate con normalidad. De todas formas, no tienes por qué estar aquí.
Parpadeé. ¿Quién viene? Los compradores. Una pareja joven. Les encanta el patio trasero. Quiere convertirlo en un estudio de yoga o algo así, dijo. Las rosas son preciosas. Sonrió, como un niño que hubiera robado galletas del tarro y creyera que nadie había notado las migas. Me miró fijamente y levantó su refresco como si brindara. Este lugar por fin me va a dar un respiro. ¿Un respiro? Sonreí, una sonrisita tensa, practicada y peligrosa. Bueno, qué bien. No vio el tic en mi mandíbula, la calma en mi voz que no encajaba con el peso de la habitación, porque no lo sabía. No tenía ni idea de que la alerta de fraude ya estaba archivada, ni de que cada documento que había presentado era ahora una señal de alerta en el sistema del condado, ni de que la supuesta venta se desmoronaría en cuanto alguien hiciera una investigación de título de propiedad. Se alejó silbando de nuevo, y yo seguía doblando la toalla. Era extraño verlo pavonearse por la cocina que construí, bebiendo refrescos del mismo refrigerador que reemplacé con tanto esmero, limpiándose la boca con el paño de cocina en el que había bordado mis iniciales. Creyó haber ganado. Creyó que me había encasillado, enmascarado, archivado. Pero lo que no sabía era que yo ya iba 2 pasos por delante, y que la ley estaba poniéndose al día con sus mentiras. Me quedé mirando la suave toalla azul que tenía en las manos, con las iniciales bordadas en hilo rojo, R.E. Ellison, todavía aquí, todavía mío. Que fuera rey 3 días más. Llegaría el martes. Y con él, el fin de su fantasía. Durante los siguientes días, hice lo de siempre. Preparé la cena. Rellené el comedero para pájaros. Me senté a su lado en el sofá mientras veía deportes, como si nada hubiera cambiado, como si no me hubiera destripado y lo hubiera llamado un favor. Pero todo había cambiado, porque esta vez no solo estaba sobreviviendo, estaba observando, documentando. Encontré la vieja grabadora que Cliff me dio hace años, decía que era para escribir recetas. La había guardado en el cajón de los trastos y la había olvidado. Le puse pilas nuevas, le di a grabar y lo dejé en el estante detrás de la lámpara del salón. Cada vez que Mark hablaba, lo escuchaba de forma diferente, sus fanfarronadas, su presunción, sus pequeños deslices. En cuanto salga, me cobraré 10.000 fácilmente. Nunca lo comprobarán mientras parezca limpio en el papel. No me inmuté. No interrumpí. Revolví la sopa y asentí. Dejé que siguiera cavando. Y guardé todos los archivos. Mientras tanto, el señor Holtz había enviado copias de la escritura fraudulenta, mi testamento y la discrepancia notarial a la División de Fraude del Estado. Dijo que era lo suficientemente contundente como para abrir una investigación, especialmente considerando el sello falsificado y el hecho de que Mark no tenía un poder notarial registrado. Dejaremos que ellos decidan, dijo. Pero las probabilidades están cambiando. Y lo eran. Podía sentirlo. Incluso las paredes parecían saber que ya no era solo una carga. Era testigo, demandante, una mujer que finalmente había decidido dejar de encogerse en su propia casa. Mark estaba demasiado ocupado dándose palmaditas en la espalda como para darse cuenta. Ya estaba planeando qué hacer con su parte. Quizás Belice, dijo una noche, con los pies sobre la mesa de centro. Algún lugar tranquilo, donde ya no tenga que cuidar niños. Revolví mi té y lo miré por encima del borde de la taza. Parece un sueño, dije. Él sonrió con suficiencia. Claro que sí. Que sueñe. Que imagine balcones y cuentas en el extranjero. Porque mientras él fantaseaba con la libertad, yo le tendía la trampa, no con venganza, ni con rabia, sino con hechos, con fechas, con la verdad. Por fin estaba reconstruyendo algo sólido, no solo una defensa legal, sino una esperanza. Por primera vez en semanas, me fui a la cama sin revisar las cerraduras 3 veces.
El señor Holtz me llamó 2 días después. Su voz era tranquila, pero pude percibir el cambio, la fuerza de sus palabras. Han marcado el caso, dijo. La escritura falsificada, la firma del notario, sus grabaciones, todo está bajo revisión formal. Y si insiste en la venta, se enfrenta a cargos por delitos graves. Estaba sentada en el banco fuera de la oficina de correos cuando lo dijo. Tenía el abrigo abotonado hasta arriba, aunque hacía demasiado calor. Quizás solo necesitaba algo que me envolviera, algo ajustado, algo real. ¿Qué pasa después?, pregunté. Holtz no se detuvo. Esperaremos. Dejemos que las autoridades se encarguen de la investigación. Ya has hecho tu parte. Y, francamente, lo has hecho mejor que la mayoría. No sabía qué decir. Llevaba tanto tiempo con la mandíbula tensa que me resultaba extraño soltarla. Lo pillaste en pleno delito, dijo. Si sigue adelante con esta inspección el martes, no solo perderá la venta. Podría perder su libertad. Pensé en eso, en Mark esposado, en el chico que una vez corrió a casa llorando porque alguien pisó su proyecto de ciencias y ahora posiblemente se enfrentaba a un robo. No me sentí triunfante, en realidad no. Simplemente me sentí agotado. La voz de Holtz se suavizó. Rose, dijo, he trabajado en cientos de casos como este. La mayoría de la gente no lucha. Están demasiado asustados o demasiado cansados. Pero tú no te inmutaste. Cerré los ojos. Tenía miedo, dije. Y todavía lo tengo. Bien, dijo. Eso significa que eres humana. Pero, con miedo o sin él, te pusiste de pie. Dejó que un suspiro se quedara entre nosotros. Esperemos a que llamen a la puerta. Colgué y me quedé sentado en ese banco un rato más, viendo pasar los coches, viendo a una mujer de mi edad salir de la farmacia de la mano de su marido como si fuera lo único firme que le quedaba en la vida. Miré la mía, temblorosa, desgastada, pero aún allí. Había pasado décadas dejando que la gente pensara que mi silencio significaba acuerdo, dejando que Mark asumiera que la amabilidad significaba debilidad. Pero ahora ya no esperaba un milagro. Esperaba justicia. Y tenía mi dirección. Ocurrió un martes por la mañana. Bajaba las escaleras, despacio y con cuidado, agarraba a la barandilla con una mano y el teléfono con la otra. Mark me adelantó a mitad de camino, recién salido del gimnasio, con los auriculares puestos y la toalla al hombro, como si estuviera entrenando para un futuro que no se había ganado. Ni siquiera me miró hasta que llegué al rellano. Entonces, justo al pasar, murmuró en voz baja, tan bajo que hirió, disfruta de la vista mientras puedas. Eso fue todo lo que dijo, sin sonrisa, sin pausa, solo crueldad envuelta en confianza. Me quedé paralizada, no por miedo, esa parte se había disipado hacía semanas. Me quedé paralizada porque en ese momento comprendí algo que había estado intentando evitar. Él no me quería. Ni siquiera me veía. Vio lo que poseía. Y una vez que creyó que podía quitármelo, dejé de importarle, todos esos años apoyándolo en el juzgado cuando su exesposa le quitó la custodia, juntando dinero para esa maldita escuela vocacional que abandonó, defendiéndolo ante familiares que lo descifraron. Pensé que era amor. No lo era. Era proximidad, utilidad. Y en cuanto lo superé, él siguió adelante. Entré al baño y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la tapa del inodoro y me quedé mirando la lechada cerca de la bañera que yo misma había remendado 5 años atrás con un cuchillo de mantequilla y mucha paciencia. Sentía un nudo en la garganta, pero no me salieron lágrimas. Me había mirado a través de la pared, del suelo, de los muebles. Y quizá ese fue el momento, no cuando falsificó la escritura, ni cuando me llamó peso muerto, ni siquiera cuando me encerró en una caja, sino este momento,
cuando pasó junto a mí sin un atisbo de culpa y se apoderó de una vida que no construyó. Fue entonces cuando dejé de amarlo como una madre. No lo odiaba. Simplemente dejé de encubrirlo, de recordar al niño que era en lugar del hombre que eligió ser. Esa tarde fui al banco. Me puse mi blusa de iglesia, la de botones de perla que siempre me recordaba quién era antes de que me hablaran por encima. Nora me llevó. No me preguntó por qué, simplemente me dio un caramelo de caramelo en el semáforo en rojo y me dijo, tómate tu tiempo. Dentro de la sucursal, pedí una cita privada. La mujer me condujo a una oficina acristalada y sonrió, como si esperara un pequeño retiro o la pérdida de una contraseña. En cambio, le entregué una carta notariada. Nuevas cuentas, nuevos beneficiarios, nuevo fideicomiso, dije. Quisiera transferir todos mis activos a un fideicomiso irrevocable, con efecto inmediato, solo a mi nombre. No se permite acceso compartido ni autorizaciones verbales. Parpadeó, miró los documentos y luego a mí. ¿Está todo bien? Sonreí. Por fin todo está empezando a ser así. Me tomó 2 horas, pero al irme, cada centavo que tenía, desde los ahorros que Cliff me dejó hasta los cheques de pensión que Mark administraba, estaba guardado en un fideicomiso con una sola llave, la mía. Nora esperó pacientemente. Después paramos a comer pastel. No comí mucho, todavía tenía el estómago apretado. Pero la camarera me llamó señora y me trajo la cuenta directamente. Y por una vez, no dudé en pedirla. Esa noche, le dije a Mark que la puerta del garaje estaba rota y que el teclado debía de haber sufrido un cortocircuito. Apenas levantó la vista del teléfono. «¿Llama a alguien?», me dijo. Ya lo había hecho. Y cuando llegó el cerrajero, me quedé a su lado mientras cambiaba todas las cerraduras, la de la puerta principal, la de atrás, la del garaje, la del sótano. Le di una propina extra para que lo hiciera sin hacer ruido. Mark no estaba. Tenía 1 hora. Era suficiente. Lo último que hice antes de que regresara fue guardar una copia de los nuevos documentos del fideicomiso en el cajón de mi mesita de noche, justo debajo de mi rosario. Cuando volvió a entrar, las luces estaban encendidas y la cocina olía a estofado. No preguntó por las cerraduras. No notó el cambio de silencio en el aire, pero yo sí. Estaba en mi casa, con tiempo prestado. Lo vi abrir la nevera y beber directamente del cartón. Se limpió la boca con el dorso de la mano y me lanzó una mirada. «¿Qué?», dijo. Sonreí. «Nada». Porque a veces lo más fuerte que una mujer puede decir es nada. Y ese silencio es el sonido del poder que regresa a casa. Un par de días después, un coche negro llegó a la entrada. Estaba cortando hojas secas de la jardinera del porche, con mis viejos guantes de jardinería, esos con las puntas deshilachadas, cuando se detuvo, las ventanas tintadas, la matrícula del estado y las puertas que no crujían al abrirse. 2 hombres salieron. Uno llevaba una placa sujeta al cinturón, del otro, una carpeta. Preguntaron por Mark. No me puse rígido. No sonreí. Simplemente señalé con la cabeza hacia la casa y dije, «Está dentro». Me dieron las gracias, tranquilos, educados y con experiencia. No era su primer caso de fraude, pero sí el suyo. Me quedé en el porche y vi cómo se abría la puerta mosquitera. Mark salió descalzo, con un tazón de cereal en la mano y la cuchara aún en la boca. En cuanto los vio, palideció. «¿De qué se trata esto?», preguntó, alzando la voz demasiado deprisa. «Señor Ellison», dijo el hombre con la carpeta, «estamos aquí por una transacción inmobiliaria presentada el 12 de mayo. Existe la preocupación de que se haya falsificado documentación, incluyendo el sello y la firma de un notario». Mark parpadeó, tragó saliva, me miró, y entonces sucedió. La cuchara cayó en el tazón.
La leche le salpicó la camisa. Movió la mandíbula, pero no emitió ningún sonido. Está bajo investigación, agregó el oficial, por intento de transferencia fraudulenta de propiedad residencial. Mark por fin recuperó la voz, temblorosa y débil. Se giró hacia mí. ¿Qué hiciste, mamá? No me inmuté. No me moví. Simplemente me quité los guantes, dedo por dedo, y los dejé cuidadosamente sobre la barandilla del porche. Te lo has buscado tú mismo, dije. Mientes, gritó. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que ganaste? Su voz se quebró como la de un niño, como cuando tenía 7 años y rompió la ventana del vecino y lloró en la cocina, jurando que no era su culpa. Pero esto no era una ventana. Era mi vida. Bajé a la acera, despacio y con paso firme. Por una vez, lo superaba no en centímetros, sino en presencia, en verdad. Falsificaste mi nombre, dije en voz baja. Presentaste documentos falsos. Intentaste deshacerte de mí por dinero. Estabas sentado encima. Gritó. Lo necesitaba más que tú. Y ahí estaba, la verdad tras cada mentira. Asentí, solo una vez. Bueno, dije, retrocediendo hacia el porche, ahora no tienes nada. El oficial le pidió que entrara para responder algunas preguntas. Él lo siguió, todavía balbuceando, todavía señalando con el dedo en todas direcciones menos en la suya. No entré. No hacía falta. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y esta vez, no había ninguna caja lo suficientemente grande para que pudiera esconder allí la verdad. Lo interrogaron allí mismo, en la sala de estar, la misma habitación en la que una vez se sentó con los pies sobre mi mesa de café, riéndose de mí como si yo estuviera senil, como si no me diera cuenta de que estaba vaciando mi vida desde adentro. Esta vez, no se rió. Se le quebró la voz al responder a sus preguntas, tropezando con las fechas y revisando papeleo que no esperaba que examinara nadie más que su propia codicia. Me quedé cerca de la entrada, sin escuchar a escondidas, observando. Solo estaba sentado encima, gritó de nuevo, esta vez más alto, como si el volumen pudiera convertir el robo en lógica. No lo necesitaba. ¿Qué sentido tiene dejar que una casa se pudra bajo el peso de una anciana que apenas sale del porche? Me quedé boquiabierto, con los dedos a los costados. El investigador más joven preguntó con calma, ¿su madre firmó la escritura de transferencia en su presencia? Mark dudó. Ella iba a... Bueno, ella lo sabía. El oficial levantó una mano. Eso no es lo que pregunté. Di un paso adelante, lento, mesurado. Miré a Mark, miré de verdad, y vi lo que quedaba, un hombre que creía poder sacar provecho del amor y evitar la factura, un hombre que confundía el silencio con permiso. Falsificaste mi nombre, dije. Hiciste llamadas a mis espaldas. Metiste mi vida en cajas de cartón y te dijiste que tenía suerte de seguir respirando. Lo estás tergiversando, espetó. Te estaba ayudando. Ya no puedes cuidar una casa así. No me ofreciste ayuda, dije. Me ofreciste un desalojo con una sonrisa. La sala quedó en silencio. Incluso el oficial dejó de moverse. Mark dio un paso adelante, como si fuera a decir algo más, quizá mentir, quizá suplicar. Pero no le di la oportunidad. Confié en ti, dije en voz baja, tranquila. Te di todo lo que tenía. Cuando murió tu padre, mantuve este lugar unido con cinta adhesiva y oraciones para que pudieras crecer sin saber lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Cené tostadas para que pudieras obtener tu estúpido certificado técnico. Y esto es lo que hiciste con esa confianza. Su rostro se sonrojó, rojo, luego pálido, luego algo intermedio, la vergüenza y el desafío se le resistían en la garganta. El oficial mayor me señaló con la cabeza.
Señora, ¿le importaría pasar a la cocina mientras terminamos? Sonreí cortésmente. Por supuesto. Pero miré a Mark a los ojos antes de salir de la habitación. Y se lo dije sin rodeos, pensabas que esta casa era el premio gordo. Olvidaste a la mujer que la construyó. Él no respondió porque no había nada más que decir. 2 horas después, estaba sentado en el vestíbulo de la comisaría, mirando la máquina expendedora como si reconociera algo dentro. No estaba allí para presentar cargos, todavía no. Estaba allí para entregar. Los agentes me habían pedido que llevara cualquier material de apoyo, grabaciones, documentos, pruebas físicas de la falsificación. El señor Holtz había preparado una carpeta del tamaño de un libro de texto universitario. La llevaba en una bolsa de tela del supermercado, la misma que Mark solía llenar con cajas de cereales cuando no podíamos permitirnos comprar marcas reconocidas. Qué curioso, lo que se vuelve sagrado. Se lo entregué al sargento de recepción, copias de la escritura fraudulenta, la declaración jurada ante notario, capturas de pantalla de los mensajes de Mark presumiendo de haber desalojado a la anciana y las grabaciones de audio. Dáselo todo al fiscal del distrito, dije. Mintió en el papel y me retó a darme cuenta. El sargento asintió. Es más que suficiente. Me senté y esperé. No sabía para qué exactamente, para cerrar el caso, quizá, o simplemente para verlo entrar bajo las mismas reglas que él creía que no le aplicaban. Pasó media hora. Entonces se abrió una puerta al final del pasillo. Mark salió con un oficial a su lado, sin esposar, todavía no. Pero su rostro lo decía todo, su mundo se había derrumbado, y aún sostenía el martillo. Levantó la vista y me vio, con la mandíbula apretada. «De verdad lo lograste», dijo, casi con asombro. «De verdad me delataste». No respondí, porque no necesitaba explicarle la justicia al hombre que la traicionó. Pero aún así, él insistió, podrías haber hablado conmigo. Podríamos haberlo solucionado. No tenías por qué humillarme. Me miró como si yo fuera el villano, como si le hubiera robado algo. Me levanté lentamente, con las manos juntas. Me acerqué, no para consolarlo, sino para mirarlo a los ojos. Te di oportunidades, dije. Demasiadas. Pero no querías perdón. Querías vía libre. Eres mi madre, susurró. Se supone que debes protegerme. Lo hice, susurré, incluso cuando no lo merecías. Me incliné lo justo para que él me oyera con claridad, pero nadie más. Y ahora estoy protegiendo lo que es mío. Él apartó la mirada primero. Eso era nuevo. El agente le dio un golpecito en el brazo, guiándolo suavemente por el pasillo. Mark no se resistió ni gritó, pero me miró por encima del hombro una vez, y fue entonces cuando me di cuenta de que creía que nunca lo haría. Pensó que me iría a la tumba en silencio, destrozada, agradecida por cualquier migaja que arrojara a mis pies. Pero ahora sabía la verdad, yo no era su carga. Era su obligación. 2 días después, volví a sentarme frente al señor Holtz, la misma corbata gris, la misma taza desportillada sobre su escritorio, pero esta vez el hombre sonreía. Presentan cargos, dijo simplemente. Falsificación, intento de fraude inmobiliario, abuso de autoridad, y como no tenía ningún poder notarial en el expediente, el caso está cerrado. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. ¿Y la casa?, pregunté, aunque ya lo sabía. Deslizó el papel por el escritorio, restauración de la propiedad, beneficiario, Mark Ellison, fraudulento rescindido por orden judicial, presentado bajo la demanda, Rose Ellison. Tracé mi nombre con la yema del dedo, sin temblar, sin aturdimiento, con los pies en la tierra. Este documento le devuelve la plena propiedad, dijo Holtz. Archivado, certificado, registrado.
El último hilo se había cortado, se acabó fingir, se acabó esperar a que alguien más me protegiera. Lo había logrado. Me puse de pie, lenta y deliberadamente, y le estreché la mano. Gracias, dije. Te lo ganaste, respondió. La mayoría de la gente se queda paralizada cuando la traición viene de la familia. Tú no. Te mudaste. Señor Holtz, dije en voz baja. Levantó la vista. Me giré, más despacio esta vez, no insegura, sino llena de años, llena de heridas, llena de decisiones que nunca quise tener que tomar. No lo quiero en prisión, dije. Quiero que se vaya. Quiero paz. Quiero recuperar mi nombre y que mi puerta esté a salvo. Dejó el bolígrafo y esperó. Tiene que afrontar las consecuencias, añadí. No te pido que lo protejas. Solo, exhalé. No quiero ser la razón por la que esté en una celda. Quiero ser la razón por la que despierte. El señor Holtz asintió lentamente. Te sorprendería lo inusual que es lo que estás haciendo. ¿Qué es eso? Trazar una línea sin necesidad de venganza. Me encogí de hombros. Soy demasiado viejo para la venganza. Te pudre más rápido que el dolor. Abrió una carpeta y sacó un bloc de notas. Puedo hablar con el fiscal del distrito, dijo. Solicitar una reducción de la pena a cambio de una orden de protección, terapia obligatoria y prohibición de contacto, y si la viola, será su responsabilidad. Asentí. Gracias. Al salir al pasillo, me di cuenta de que ya no soportaba el mismo peso. Mark había intentado arrebatármelo todo, mi nombre, mi casa, mi paz, y yo podría habérselo quitado todo a cambio, pero no lo hice. Solo quería distancia, seguridad, silencio, no por miedo, sino porque por fin tenía el poder de elegir quién podía hablar en mi vida. Y de ahora en adelante, él no sería uno de ellos. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, como solía hacerlo cuando Cliff dormía la siesta en su sillón reclinable y yo me sentaba a su lado con un crucigrama. Tenía una taza de té recién hecho en la mano, mi taza favorita calentita, la que Mark una vez llamó fea y vieja. Ahora tenía el asa desportillada, pero seguía perfecta. Nora se sentó frente a mí, con los tobillos cruzados, riendo suavemente por algo que leyó en el periódico. Míranos, dijo, dos viejos sin nada que demostrar y con todo que recordar. Sonreí. Miré por la ventana donde las rosas habían empezado a florecer de nuevo, intensas, rojas, vivas. No se habían marchitado. Yo tampoco. No perdí mi hogar, dije. Recuperé mi vida. Y esa era la verdad absoluta, dura y santa. Porque esta casa nunca fue solo una estructura. Fue un testigo, un campo de batalla, una especie de altar silencioso. Y ahora era mi prueba de que estar callado no significa ser débil, que ser usado no significa estar roto, y que cuando finalmente dices no lo suficientemente fuerte, incluso las personas que intentaron borrarte tienen que verte levantarte.